Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Qué privilegio, ¿verdad? Estar aquí en esta casa de oración, como lo es la iglesia de Tampa. La iglesia que me vio crecer en el Evangelio. La iglesia donde conocí este precioso mensaje. Gloria a Dios. Gracias al Señor y veo muchas caras nuevas también. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando la iglesia está así llena. Para mí la iglesia está bien llena. Porque casi siempre en estos movimientos de verdad presente son muy pocos los que están en la iglesia. Pero gloria a Dios que vemos la iglesia llena. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Y por eso que yo me gozo, hermano, cuando veo así congregaciones así. ¿Por qué? Porque de nosotros va a salir un remanente. Yo estoy seguro de eso. Gloria a Dios. Y ojalá que todos nosotros estemos en ese remanente, ese es el propósito, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros como iglesia nos preparemos a través de estas exhortaciones, que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, prepararnos, porque obviamente, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, el tiempo está cerca, el tiempo de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está cerca el tiempo. Y por esa razón es que tenemos que prepararnos, hermanos, y no perder ni siquiera un minuto, porque el tiempo de gracia se está cerrando. Se está cerrando el tiempo de gracia. Y por eso tenemos que prepararnos. Así que en esta mañana he querido presentar, o quiero presentar un mensaje que lo he titulado Estamos en peligro, oigan esto, estamos en peligro de ser Babilonia. Estamos en ese peligro, a pesar de que estamos en la verdad presente, pero corremos el peligro, como iglesias, como ministerios, corremos ese peligro. Y por esa razón, hermanos, es que tenemos nosotros que entender qué es lo que el Señor nos dice en su palabra, cuál es la exhortación que el Señor le hace a su iglesia en este tiempo final. Pero para ello vamos a abrir nuestras Biblias en lo que es en lo que fue pues la lectura bíblica. Vamos a ver en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 18. Ahí vamos a tener nosotros la exhortación en esta mañana, ¿verdad? El tema de esta mañana va a estar basado en Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 hasta el 4. Es decir, el mensaje del cuarto ángel. Estamos ya cerca de escuchar la proclamación del mensaje del cuarto ángel, con gran poder y gloria, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 18, vamos a comenzar con el versículo 1. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. O sea, vemos aquí, hermanos, que este mensaje, el mensaje del cuarto ángel, vemos, está representado por un ángel, ¿verdad? Que desciende, ¿verdad? Con gran poder, y dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, este mensajero o este ángel dice que tiene gran poder. ¿Qué significará eso de que tiene gran poder? ¿Será que el mensaje de los tres ángeles ha sido dado sin poder? No. Dice claramente, ¿verdad? Esto es como decir la cúspide de lo que va a ser, ¿verdad?, el desenlace final de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, en el mensaje del cuarto ángel. Y cuando habla con gran poder, ¿qué representa ese gran poder? La misma palabra de Dios lo dice. Ese gran poder representa, ¿verdad?, el Espíritu Santo en ocasión de la lluvia tardía, cuando se ha derramado el Espíritu Santo con gran poder. Ahora, acuérdense de que el profeta Joel, él profetizó de que iba a ser derramado el Espíritu Santo con gran poder. Pero recuerden que cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, la primera vez que nosotros aceptamos este evangelio, el Señor nos da su Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Nos da su Espíritu Santo, pero quizás no con el poder como lo está hablando aquí, pero sí nos da una porción de su Santo Espíritu el Señor. Pero dice claramente el profeta Joel que el Espíritu Santo en estos posteriores tiempos iba a ser derramado con gran poder, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias
el profeta Joel, el libro del profeta Joel. Joel capítulo 2, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, para que ustedes vean que este profeta había, valga la redundancia, había profetizado de que en estos postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo con gran poder. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Escuchen lo que dice. ¿Ya lo tienen todos? Para leer todos juntos. ¿Ok? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria a Dios. Amén. O sea, ¿qué fue lo que profetizó Joel? El profeta Joel, Derramamiento del Espíritu. que iba a ser derramado el Espíritu Santo en los posteriores tiempos. Ya nosotros hemos visto un primer cumplimiento de esa profecía de Joel capítulo 28, ¿verdad? Cuando los apóstoles, cuando estaban unidos, ¿verdad? Estaban juntos en el aposento alto, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? En esa ocasión, ellos, dice Hechos capítulo 2, que lenguas repartían como de fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué maravillosa experiencia la que vivieron los apóstoles cuando ellos recibieron el Espíritu Santo con gran poder en esa ocasión del Pentecostés. Pero la sierva del Señor dice que mucho más abundante va a ser el derramamiento del Espíritu Santo en ocasión de la lluvia tardía. Imagínense ustedes todo lo que ocasionó ese derramamiento del Espíritu Santo cuando los apóstoles estuvieron en el aposento alto. Miren cómo fue esa obra que ellos hicieron, que se extendió hasta los fines de la historia de esta tierra. Ahora ustedes se imaginan cómo será cuando sea derramado el Espíritu Santo en la lluvia tardía, con mayor abundancia que la lluvia temprana. ¿Cómo irá a ser entonces ese fuerte clamor del mensaje del cuarto ángel? Bueno. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene, hermanos, de prepararnos en este mensaje para nosotros poder recibir la lluvia tardía? Pero recuerden, cuando hablamos de preparación, estamos hablando de que el Espíritu Santo no va a ser derramado sobre toda carne o sobre cualquiera, que dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Ahí nos dice claramente sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice claramente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Ahí está, hermanos. El Espíritu Santo no va a ser derramado sobre personas que no están viviendo a la altura de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dice en su palabra? ¿Cuál es el fin de todo discurso oído? Teme a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pero también dice, y guardar sus mandamientos. Hermanos, eso es el todo del hombre. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Todo discurso, todo sermón se resume en esas palabras, como lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ¿verdad? Ahora, ya nosotros vemos que el profeta Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo en su tiempo. El Señor Jesús también confirmó ese derramamiento del Espíritu Santo, y vamos a buscarlo en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos. Recuerden, los 12 apóstoles que estaban con él, bueno, los 11 estaban con él, ¿verdad?
y ellos tenían una preocupación. Y escuchen la pregunta que le hacen los discípulos, los apóstoles, al Señor Jesús. Ya era el día número 40 después de la resurrección del Señor. Tuvo 40 días después que el Señor resucitó, estuvo con ellos preparándolos antes de que Él ascendiera, ¿a dónde? Al cielo. Ese día número 40 se le acercan los discípulos y le preguntan al Señor estas palabras que están aquí en Hechos capítulo 1, versículos del 6 hasta el 8. Escuchen lo que dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué pregunta le hicieron los apóstoles, verdad? Ellos todavía tenían la idea de que el Señor iba a restaurar el reino a Israel. Es decir, que ellos se iban a libertar del yugo romano. Esa era la aspiración que ellos tenían. Después que ellos sufrieron ese chasco con la muerte y resurrección del Señor Jesús. Sin embargo, le hacen esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, aquí hay un pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué era lo más importante para los discípulos? Lo más importante no era conocer los tiempos y las sazones. ¿Cuántos adventistas no hay que están pendientes? Mañana van a firmar la ley dominical. Están con una preocupación, una angustia en sus corazones. No tienen paz. Qué triste, ¿verdad? En vez de estar esperando la segunda venida de Cristo, están esperando la ley dominical. ¿Y qué dijo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero fíjense lo que dice el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes saber? Que van a recibir el Espíritu Santo. Eso es lo más importante, Señor. Y me seréis testigos, una vez que reciban el Espíritu Santo, en toda la tierra. Gloria a Dios. Ese es el poder que el Señor nos ofrece, nos promete a los hijos que obedezcan la santa ley de Dios. Gloria a Dios. Esa es la promesa, y esa promesa tenemos que hacerla nuestra también. Así como los apóstoles tuvieron la oportunidad de recibir ese gran galardón, como lo es ese gran poder que recibieron cuando recibieron el Espíritu Santo, así también nosotros podemos ser partícipes de esa promesa. La podemos hacer nuestra. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es el poder que Dios promete a sus hijos fieles. Pero recibiréis poder. Ahora, por supuesto, en Hechos capítulo 2, ahí vemos nosotros el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel y la confirmación de estas palabras que le dijo el Señor Jesús cuando ya se iba al cielo, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5. El derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Escuchen lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estamos hablando 50 días después que el Señor había sido crucificado, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes juntos. Dos condiciones importantes que necesita la iglesia. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Unánimes, juntos. Ahora mismo nosotros podemos estar juntos aquí en este local, ¿verdad? En esta iglesia. Pero la pregunta, ¿estaremos unánimes? ¿Creemos todos el mismo mensaje? ¿Estamos en la misma página? Porque si todavía hay entre nosotros diferencias, ¿cómo podrá ser derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia?
¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tiene que haber? Dos condiciones importantes. Juntos, como estamos ahora, pero también unánimes en una sola creencia, hermanos. Es muy importante eso. ¿Para qué? Para que pueda ser derramado el Espíritu Santo con gran poder en ocasión de la lluvia tardía. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está. Ahí podemos ver nosotros claramente el cumplimiento de esa profecía del profeta Joel que leímos en el capítulo 2, cumpliéndose aquí en el aposento alto. Cuando los discípulos dejaron de pelear, de desear el puesto más elevado, unos querían ser ancianos de iglesia, dichos en términos modernos, otros querían ser pastores, otros querían ser líderes, diáconos, todos los diferentes cargos de la iglesia. Cuando ellos dejaron de pelear por los cargos, fue cuando el Señor pudo derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Ellos, cuando dejaron de discutir, porque ellos siempre estaban, hasta le preguntaron al Señor Jesús que si uno de los hijos de una madre, ¿verdad? Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Que si permitía que uno se sentara a la derecha y a la izquierda del Señor cuando viniera en su reino. No sabían lo que estaban pidiendo, ¿verdad? O sea, ellos estaban siempre deseando el puesto más elevado. Cuando ellos se quitaron todos los intereses que ellos tenían, fue cuando el Señor pudo trabajar sobre su iglesia. Fue cuando pudo derramar el Espíritu Santo con gran poder. Y eso fue, hermanos, lo que sucedió en esos tiempos y es lo que va a suceder sobre la iglesia remanente. Sobre la iglesia remanente. Por eso es muy importante que nosotros entendamos las características del remanente que el Señor viene a buscar. Yo siempre pido en mis oraciones, ojalá que nosotros todos, que no se quede ninguno, ojalá que toda esta congregación esté en el remanente. Amén. Ese es el propósito, prepararnos, hermanos, romper los lazos con el mundo y que el Señor tome el control de nuestra vida. Amén. Para que el Señor pueda llevarnos ¿a dónde? A las mansiones celestiales, donde no va a haber más dolor, ni llanto, ni muerte, ni angustia, ni dolor, ni maldad, sino todo va a ser una felicidad que va a ir en aumento constantemente. Dice el deseado de toda la gente, dice una cita cortica, pero es muy sustanciosa, dice: mientras más conozcamos a Dios, más intensa será nuestra felicidad. Amén. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? ¿Será que cabe en la mente del ser humano que a medida de que pasen los años de la eternidad, año tras año, día tras día, la felicidad vaya a ir en aumento y que nunca vaya a caer? ¿Puede caber eso en la mente de un ser humano? Qué maravilloso, hermano, cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que el Señor tiene preparado para su pueblo fiel. Amén. Pero tenemos que ser un pueblo ¿cómo? Fiel a los mandamientos de Dios. Amén. Que cuando nos vengan las pruebas, que estemos dispuestos como los 3 jóvenes hebreos. No importa si tengo que morir, muero, pero yo no me voy a postrar ante esa imagen. Amén. Ante la imagen de la bestia, por supuesto, en nuestros tiempos, ¿verdad? Así es. Voy a leerles aquí, hablando del mensaje de Apocalipsis capítulo 18, los que tienen la Biblia de estudios, hay un comentario que me gustaría compartir con ustedes. El ángel, o sea, el cuarto ángel, ¿verdad? El ángel de Apocalipsis capítulo 18, así se titula el comentario. El ángel de Apocalipsis capítulo 18.
Dice, las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. ¿Cuándo se van a cumplir? Pronto. O sea, en nuestros tiempos, ¿verdad? Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. Imagínense ustedes que aquí habla de toda la tierra. Imagínense cómo se irá a proclamar ese mensaje con gran poder. Sigue diciendo el comentario. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Fíjense, hermanos, hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender. Nosotros creo que aquí en esta iglesia, yo sé y estoy seguro que aquí se ha estudiado mucho lo que es el mensaje de los tres ángeles. Pero fíjense, hermanos, que nosotros, y yo sé que ustedes lo conocen, que el mensaje de los tres ángeles se ha proclamado de forma cronológica. Ya nosotros sabemos que lo que fue el mensaje del primero y segundo ángel se proclamaron ¿cuándo? ¿En qué tiempo? 1844. En 1844, ¿verdad? Que fue cuando el Señor levantó a un siervo llamado Guillermo Miller, ¿verdad? Que empezó a proclamar de que Cristo iba a venir, ¿verdad? Ya nosotros conocemos la historia. Y ahora, en este tiempo, nosotros estamos bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Pero dice el conflicto de los siglos, dice que durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, cuando sea derramada la lluvia tardía, lo que le va a dar poder a esa proclamación del mensaje del tercer ángel, lo va a convertir, o sea, el derramamiento de la lluvia tardía es lo que va a convertir este mensaje en el potente pregón del mensaje del cuarto ángel. Amén. Por eso dice claramente que va a alumbrar toda la tierra con su gloria. Amén. Por eso, hermanos, es que aquí, cuando nosotros hablamos de ese gran poder, escuchen lo que dice, vamos a buscarlo en Zacarías, el profeta Zacarías, hablando de el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, vamos a buscar Zacarías capítulo 4, versículo 6, para que ustedes vean cómo el profeta Zacarías interpreta lo que es el aceite, ¿verdad? Lo que representa ese aceite que vio en visión los 6 candelabros, ¿verdad? Que tenían depósitos de aceite. Había una oliva y ese aceite continuo hacía arder esas lámparas continuamente. Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Qué representa ese aceite que vio el profeta Zacarías en esa visión? Dice, Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo es que se va a dar este mensaje? Porque dice que es dado a gran voz, ¿sí o no? Pero el hecho de que sea dado a gran voz no es gritando ni forzando a la gente. ¿Cuántos hermanos no hay de verdad presentes que a veces han interpretado esto, la amonestación de que tenemos que forzar a los hermanos y hasta obligarlos casi? O sea, es como que si yo agarrara una planta que no está, que se demora en crecer, entonces la voy a alar para que crezca. ¿Qué voy a hacer? La voy a romper, ¿sí o no? Matarlo. Entonces, hermanos, igualmente, no todos tenemos la misma velocidad de crecimiento. Por eso es que el Señor quiere que tengamos paciencia para poder apacentar a la iglesia. Así como cuando Pedro, lo que estábamos hablando en la escuela sabática, ¿verdad? Pedro, cuando cayó sobre la roca, porque él era muy impetuoso e impulsivo. Pero Pedro, cuando cayó sobre la roca, ¿qué fue lo que le dijo Señor? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, el Señor estaba preparando a Pedro ¿para qué? Para que apacentara una grey que le estaba dejando el Señor.
Y de la misma manera el Señor nos está dando a nosotros esa responsabilidad. Nos está dando la responsabilidad de almas que están alrededor nuestras. Y dependiendo del trabajo que nosotros hagamos, esas almas van a aceptar o van a rechazar este mensaje. Por eso, hermanos, esto no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con el espíritu del Señor que vamos a apacentar a la iglesia. Y acuérdense que los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar, hermanos, en nuestra vida diaria. Eso es lo que la iglesia necesita. El mundo está esperando por ese testimonio, por ese poder que el Señor le va a dar a su iglesia para que este mundo pueda tomar una decisión. No puede llegar una ley dominical sin antes el mundo ser amonestado. Cuando el mundo pueda ver la verdad en contraste con el error, la gente va a tomar una decisión. Y ahí es donde el Señor va a derramar sus juicios sobre aquellos que rechazaron la verdad del Evangelio eterno. ¿Se dan cuenta, hermanos, la hora tan solemne que nosotros estamos viviendo? Bueno, otro comentario que quiero compartirles. 3 mensajes aquí mismo en la Biblia de Estudios. 3 mensajes que deben combinarse. ¿Qué pasa con el mensaje de los 3 ángeles? A pesar de que fue un mensaje dado cronológicamente, ¿verdad? El primero y segundo ángel se dieron en el pasado. No quiere decir con esto de que nosotros solamente vamos a dar el mensaje de los 3 ángeles. 3 mensajes que tienen que combinarse. Dice el comentario lo siguiente: deben combinarse los mensajes de los 3 ángeles. Hoy por hoy nosotros tenemos que dar ese mensaje combinado, mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Deben combinarse los mensajes de los 3 ángeles, dando su triple luz al mundo. Dice Juan en el Apocalipsis: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que entender bien qué representan estos 3 mensajes y tenemos que proclamarlo como unidos. Estos 3 mensajes tienen que combinarse para darlo en un solo mensaje, que va a ser el mensaje del cuarto ángel, con gran poder y gloria. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, vamos a continuar, vamos a volver a nuestras Biblias, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 18, ahí está nuestro tema en la mañana de hoy, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Escuchen lo que dice. Y clamó con voz potente. Me voy a detener aquí. ¿Cómo es proclamado este mensaje? ¿Será que es proclamado así con un susurro? No. ¿Cómo? Cuando habla de voz potente, ¿sabe qué representa eso? No representa tanto que yo tengo que alzar la voz para que me escuchen, no. Para eso están, ¿qué? Los medios de comunicación. Eso es lo que el Señor está abriendo, hermanos, para que este mensaje se pueda dar a gran voz. Eso es lo que significa la palabra a gran voz. O sea, utilizando la radio, la televisión, la internet, y es lo que nosotros estamos utilizando hoy día. Y cómo este mensaje ha ido, hermano, hasta lo último de la tierra. Por eso, como decíamos, ¿verdad? Me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y por eso es que vemos nosotros testimonios poderosos. Cómo el Señor está abriendo los medios de comunicación, hermanos, se lo está poniendo al alcance de hombres y mujeres que han hecho su compromiso con el Señor de trabajar en esta verdad presente. El Señor le está poniendo en sus manos los medios de comunicación. Bueno, por ahí hay una sorpresa que todavía no se las puedo decir, pero hay otras cosas, muy buenas noticias vienen por ahí. Así que eso se lo dejo para más adelante. Así que, hermanos, Dios está en el control de su obra. Como yo le digo a muchos hermanos, hay gente que se preocupa por el dinero porque no entra dinero en el ministerio. Pero yo cuando estaba en Venezuela,
un país que está en una crisis espantosa. Yo nunca tuve necesidad, nunca pedí dinero para sacar los folletos cuando lo estaba sacando allá en Venezuela. Gracias a un hermano que me mandó una maquinita para sacar los folletitos allá. Hermanos, yo saqué, contando, haciendo un cálculo, más de 15,000 folletos saqué yo en Venezuela. Y yo no tuve necesidad, hermanos, de pedir ofrenda, de estar detrás de los hermanos para que me dieran el dinero, no. Yo lo puse en oración. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Amén. Tú eres el que tiene el control de tu obra y tú sabes que yo estoy dispuesto a hacer tu obra. Amén. Tú eres el que pone los recursos. Yo voy a esperar en Amén. eso. Hermanos, y eso fue que me llamaron, los hermanos me dieron ofrenda para la obra, cuando se enteraron que yo iba a hacer esa obra, y me llegaron ofrenda y ofrenda, más de 15,000 folletos, hermanos, y fueron repartidos así como cuando uno reparte al mayor en toda Venezuela. Hermanos que me pedían grupos, paquetes completos, se los mandaba a diferentes lugares, y así fue, hermanos. En toda Venezuela dieron la vuelta a toda Venezuela y parte de Colombia también. Amén. Y eso se multiplica porque esos folletos que salieron, todavía mi madre allá en Venezuela, que ella ahora es que está aceptando el mensaje, ella a veces me llama y me dice: hijo, aquí me llamó una hermana que me pidió unos folletos para que se los mande. Tú tienes el folleto La Segunda Venida de Cristo. ¿Dónde está ese folleto que me lo están pidiendo? Y mi mamá no es cristiana y está haciendo la obra por mí allá en Venezuela. Gloria a Dios por eso. Hermano, ¿qué quiero decirles con esto? Hermano, la influencia, eso fue un trabajo de años. Mi mamá, hubo un momento en que ella prácticamente me amenazó con botarme de la casa por causa del evangelio. Y ahora ella ya es vegetariana, y ella prácticamente ha aceptado esto, y me pregunta: hijo, mira, ¿qué significa en Éxodo? Leí una cita, Éxodo capítulo 20, ¿qué significa esta cita? Y así poco a poco ella me ha ido preguntando sobre la palabra de Dios, hermano. O sea, ¿cómo vemos cómo el Señor está tocando los corazones? Y nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para dar este mensaje, para que el mundo se pueda convertir. La gente no se va a convertir tanto por las evidencias. El Señor se va a convertir es por el testimonio de una vida recta en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice: y clamó con voz potente. Hablando de ese clamor con voz potente, nosotros podemos buscar algunos textos bíblicos, como por ejemplo Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 1. Escuchen lo que dice aquí, un versículo, ¿verdad? Un capítulo muy, muy importante del profeta Isaías. Isaías capítulo 58, versículo 1. Escuchen bien cómo dice el Señor en su palabra, ¿qué dice? O qué es lo que manda el Señor a su iglesia a hacer. Isaías capítulo 58, versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob ¿qué? Su pecado. ¿Por qué quiere el Señor que nosotros alcemos la voz en la iglesia? No es alzar la voz y hablarle duro a los hermanos. Es en el amor de Cristo que tenemos que amonestar a la iglesia o a un hermano. ¿Verdad que sí? Clama voz en cuello, no te detengas. O sea, el mensaje de salvación, hermano, es dado como a voz en cuello, clamando a gran voz. Y así mismo nosotros vemos en el mensaje de los 3 ángeles, vemos exactamente lo mismo. Y el otro ángel clamó diciendo a gran voz. Siempre vemos nosotros esa expresión en el Apocalipsis, que este último mensaje lo tiene que conocer toda la tierra antes de que los juicios de Dios sean derramados sobre este mundo. Porque imagínense ustedes, hermanos, que Dios derrame sus juicios sobre este mundo y la gente no sepa qué es lo que está pasando. El mundo tiene que conocer antes de que los juicios de Dios sean derramados sobre este mundo. Tienen que conocer primero este mensaje para que el mundo pueda tomar una decisión: o seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va, o siguen por el camino angosto donde todo el mundo se va a perder. Pero toda la tierra, el camino ancho, toda la tierra tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión de cuál de los dos caminos va a tomar cada ser humano de esta tierra antes de que Dios derrame su juicio sobre este mundo.
porque dice Amós capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Lo dice claramente, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahí vemos nosotros claramente la misericordia de Dios. Antes de que Él castigue a los pecadores, ¿qué es lo que hace? Primero les advierte, primero amonesta, primero exhorta a este mundo. ¿Para qué? Para que dejen de hacer lo malo y hagan lo recto ante los ojos de Jehová. Qué misericordia la de Dios, ¿verdad? O sea, ahí se cae esa imagen de ese Dios severo, ese Dios implacable, como muchos lo predican por ahí. Se cae todo eso, ¿por qué? Porque el Señor primero, porque nos ama con un gran amor, primero amonesta a su iglesia. Dice, dejad de hacer lo malo, hagáis lo recto, primeramente, ¿sí o no? Antes de que Él derrame su juicio sobre este mundo. Y por esa razón es que nosotros somos los llamados a dar este triple mensaje al mundo, para que el mundo se pueda preparar, para que toda la tierra pueda conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ya nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Pero nosotros somos los llamados a hacer esa obra. Cada quien va a tomar una decisión, si siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va, o sigan a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, tristemente. Bueno, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Ahora, ustedes no se han hecho la pregunta que significan por qué dice dos veces ha caído, ha caído. ¿Será que nosotros pudiéramos comparar esto? Es una pregunta que yo les hago. ¿Pudiéramos nosotros comparar esto con las dos veces que va a ser derramado el Espíritu Santo, primero en la lluvia temprana y ahora en la lluvia tardía? ¿Qué pasó cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a proclamar este mensaje, la verdad presente de aquel entonces? ¿Qué pasó con las sinagogas? Las sinagogas se quedaron vacías, ¿sí o no? Porque la gente empezó, o sea, la verdad fue levantada. ¿Y qué pasó con el error? En esa ocasión cayó Babilonia, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar en estos postreros tiempos cuando sea derramada la lluvia tardía? Ha caído o cayó Babilonia. O sea, el mundo se va a dar cuenta de qué es verdad y qué es error. ¿Estamos de acuerdo? Ha caído la gran Babilonia, ¿verdad? Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Tristemente, ¿verdad? Ahora, hablando de que todas aquellas organizaciones religiosas que se han convertido en Babilonia. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿qué significa la palabra Babilonia? Porque a veces nosotros mencionamos esa palabra y es como una ofensa para muchos, ¿sí o no? Cuando decimos tal iglesia o tal hermano está en Babilonia, ¿será que es una mala palabra que estamos nosotros diciendo? ¿Será que estamos, digamos, ofendiendo? ¿O es una grosería lo que estamos diciendo nosotros? ¿Qué significa la palabra Babilonia? Confusión. Cualquier persona puede estar en Babilonia sin darse cuenta. Cualquiera. Si nosotros no estamos, hermanos, sintonizados en la verdad de Dios, si nuestra mente no está con la mente del Señor, ¿qué va a pasar? Estamos en Babilonia. O sea, esa palabra no debería ser una ofensa para la iglesia. Debería ser más bien una exhortación, preguntarnos, ¿estoy yo en Babilonia? ¿Qué tengo yo que hacer para salir de Babilonia? Salir de Babilonia no significa que yo voy a abandonar una iglesia apóstata o una iglesia caída o una iglesia que está en confusión para formar un grupo de sostén propio y traer las mismas malas costumbres de la iglesia caída a la iglesia que yo estoy formando o el grupo de sostén propio que estoy formando. Muchos piensan que salieron de Babilonia solamente saliendo de la iglesia físicamente.
pero yo puedo todavía continuar estando en Babilonia sin darme cuenta. ¿Cuántos no hay que han formado iglesias de sostén propio y están enseñando el error? El vino del furor de su fornicación están enseñando. Están contaminando a todo el mundo con ese vino. De tal manera que muchos están borrachos y no se dan cuenta. ¿Acaso puede un borracho discernir entre la verdad y el error? No puede, hermano. Y así está la mayoría del mundo protestante. Por eso es que el Señor va a levantar un pueblo que no va a estar en confusión, un pueblo que va a estar en la verdad presente. Amén. Y ese pueblo va a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Amén. Y miren en el caso de la mujer samaritana, cuando el Señor Jesús estaba hablando con ella, cuando le descubrió todos sus pecados, que ella desvió la conversación hacia un punto de controversia religioso en ese tiempo, de que cuál era el lugar donde se debía adorar, si era en Samaria o en Jerusalén. Había esa controversia entre judíos y samaritanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, o sea, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Hermano, esa es una de las características del remanente, escogido por gracia, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 5. Es una de las características clave. El Señor Jesús, cuando dijo a la mujer esas palabras, eran palabras proféticas de un movimiento que se iba a levantar en estos tiempos finales, un remanente. O sea que iba a llegar el momento en que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos el remanente, ustedes se acuerdan, ¿verdad? El remanente es un movimiento que no va a tener pastor terrenal que lo dirija. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 34 dice claramente que todos los pastores se apacentaban a sí mismos y ninguno de los pastores apacentaban a sus ovejas. Y el versículo 11 de Ezequiel capítulo 34 dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Y por eso es que el remanente va a clamar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un pastor que es Jehová que los va a dirigir. Amén. Van a entender esas palabras. Pero todavía no se entiende el concepto de iglesia. Bueno, yo creo que aquí la mayoría entiende lo que es una iglesia. El propósito de esta congregación es que todos los que estamos aquí, aunque seamos dispersados, pero cuando seamos dispersados tengamos un nombre. Y ese nombre tiene que ser el Evangelio Eterno. Pero no es el Evangelio Eterno como ministerio. El Evangelio Eterno no es el nombre del pastor Hugo Gambetta tampoco. El Evangelio Eterno es un movimiento. Amén. Una experiencia, un movimiento que se va a levantar en estos tiempos postreros, que va a dar al mundo el último mensaje de misericordia. Un movimiento que no va a tener compromisos ni con iglesias ni con pastores. ¿Por qué? Hermanos, porque tristemente lo digo, va a llegar el día en que la mayoría de las congregaciones religiosas van a apostatar de la verdad, producto de la presión tan grande que van a ejercer estas grandes leyes que se están levantando. Por esa razón es que nosotros tenemos que prepararnos ahora. Que si somos dispersados por causa de la persecución, que cuando salgamos a diferentes lugares, nosotros tengamos ese mismo nombre y seamos capaces de levantar una congregación a donde quiera que estemos. Amén. Un movimiento, hermanos, Amén. en esta misma verdad presente. Amén. No es casualidad que estemos aquí en esta iglesia, no es casualidad. El Señor nos ha traído aquí para prepararnos para los eventos que van a ocurrir en el tiempo postrero. Por eso dice claramente, para que nosotros no nos convirtamos en habitación de demonios, ¿qué tenemos que hacer?
Hermanos, tenemos que caminar rectamente en el Señor. Amén. Tenemos que salir de Babilonia, es decir, de la confusión, comprender este mensaje y si es posible que nosotros hagamos un examen interno. La doctrina que yo creo, voy a examinarla a ver si yo estoy parado verdaderamente en la doctrina. Cada uno de nosotros debiera hacerse un examen a ver si nosotros entendemos el mensaje. Eso es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que nosotros hasta las Biblias nos las van a quitar. Todos nos lo van a quitar. Pero ¿qué es lo que no nos van a quitar? El carácter de Cristo cuando sea edificado en cada uno de nosotros. Ese es el nombre que tenemos que llevarnos. Si somos dispersados, pero que nos llevemos el nombre de verdaderos cristianos. Que representemos el carácter de Cristo donde quiera que vayamos. Por eso, hermanos, este evangelio va a ser proclamado con gran poder, porque es proclamado con la unción del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, continuando con este mensaje del cuarto ángel. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué ha pasado con todas las naciones? ¿Qué es lo que ha hecho Babilonia? Le ha dado, ¿verdad?, del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué representa el vino? Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Doctrina. Pero este vino, ¿cómo estaba? Fermentado. Es decir, un vino que lo que traía era ¿cómo? Borrachera, confusión. Es decir, contaminación, pudiéramos decir también. Porque recuerden que los 144,000, dice claramente Apocalipsis capítulo 14, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué? Porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa tiene que ser la característica de la iglesia, de nosotros como verdad presente. Que nosotros como iglesia seamos la diferencia. Estamos llamados a ser un pueblo peculiar. ¿Saben lo que significa la palabra peculiar? Un pueblo diferente del mundo. Que la gente pueda ver en nosotros un pueblo contrario a las costumbres de este mundo. Amén. Costumbres que lo que han hecho es echar por tierra los principios de la verdad que están contenidas en la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos está llamando. Hermanos, si nosotros no funcionamos, tristemente se lo digo, el Señor va a llamar a otros que no son de este redil y los va a levantar para terminar esta obra. El Señor tiene otro redil, otras ovejas que no son de este redil. El Señor lo dice en su palabra. Por esa razón, hermanos, que tenemos que prepararnos. Ahora, hablando de ese vino del furor de su fornicación, ese vino de las falsas doctrinas, ese vino de los vientos de doctrina, como también se le llama. Bueno, la lista es interminable si nosotros pudiéramos mencionar cuáles son los diferentes vientos de doctrina que se han levantado, como por ejemplo la naturaleza de Jesús. ¿Cuántos no han hablado de la Trinidad también? De que nada más es el Padre y el Hijo. De otros hablan de Jesús solo. Otros hablan de la adoración a María. Es decir, es interminable la lista de falsas doctrinas. Pero lo más triste del caso es que aquellos que se dicen ser el pueblo de la verdad presente, lamentablemente andan viendo, en vez de estar contemplando lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de la profecía, ¿qué están haciendo? Contemplando en internet lo que no tienen que contemplar. Y les digo, hermanos, tristemente nosotros en nuestra iglesia allá en West Palm Beach hay un hermano que lo lamentamos muchísimo, pero ese hermano se puso a ver lo que no tenía que ver. Un hermano que predicaba los sábados, así como nosotros, predicaba los mensajes cada sábado, y tristemente ese hermano se puso a ver cosas que no tenía que ver. Empezó a dudar del espíritu de profecía, más tarde empezó a dudar de la Biblia, y ese hermano está completamente en el mundo.
Qué triste. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros con un mensaje poderoso. Allá en Venezuela mismo nosotros, cuando estábamos allá en un ministerio de salida del campo, cuando estábamos por allá, había un hombre que estaba endemoniado, un hombre que pegaba, gritaba, y eso era, hasta desnudo andaba ese hombre. Y después de un tiempo nos enteramos que ese hombre había sido adventista del séptimo día. Y lo peor del caso, había estado en esta verdad presente. Un hombre que había rechazado el mensaje. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado porque ya nosotros conocemos esta verdad. Somos responsables por este mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros. Y si nosotros no vivimos esto o rechazamos esta verdad, ¿qué va a pasar? Pudiéramos caer como ese hombre. Podemos correr la misma suerte que corrió ese hombre, un endemoniado. Por eso es que la casa no puede quedar barrida y adornada solamente, vacía, ¿verdad? No puede quedar vacía, sino tiene que Cristo ocupar el lugar donde estaba el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, hermanos, el vino de las falsas doctrinas que está emborrachando este mundo. Miren lo que dice Mateo capítulo 24. Por eso, hermanos, esto es serio, y por eso en esta mañana el Señor nos está exhortando a que nosotros nos preparemos en la sana doctrina. Porque miren lo que va a pasar, lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Un versículo que nosotros conocemos. Las señales del pronto regreso de Cristo. Escuchen lo que dice aquí el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué va a pasar en estos tiempos postreros? Van a levantarse hombres que se van a llamar el Cristo, falsos cristos, falsos profetas, y no solamente que se van a levantar, sino que van a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que van a engañar, si fuere posible. O sea, si Dios se lo permitiera, engañaría a quienes, a los escogidos para salvación. ¿Se dan cuenta el peligro que corremos nosotros? Por esa razón, hermanos, es que nosotros corremos el peligro de ser como Babilonia, si nosotros nos descuidamos. Por esa razón es que nosotros no podemos permitir que los afanes de esta vida nos lleven de la mano de tal manera que nos olvidemos hasta del estudio de la palabra de Dios. Yo entiendo que nosotros tenemos ocupaciones, pero mis amados, si nosotros no tenemos tiempo, tenemos que levantarnos más temprano, si es posible madrugar, para tener un encuentro con el Señor. El estudio de la palabra tiene que ser el mayor peso en nuestra religión. O sea, que nosotros salgamos de la casa con esa protección espiritual que necesitamos para poder afrontar este mundo, para que no caigamos en tentaciones, porque cuántas veces no caemos en tentaciones que ni nos damos cuenta. Por eso dice claramente el conflicto de los siglos: habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y por eso dice más adelante: los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Por quiénes? Por estos hombres y mujeres que estén consagrados al servicio de Dios. Así lo dice el profeta Joel, que sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso, hermanos, el Señor nos está pidiendo a nosotros que seamos siervos del Dios Altísimo. Bueno, ya para terminar, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oh, mis amados, ¿qué es lo que le dice el Señor a su pueblo? A su pueblo fiel,
A ese pueblo que no se ha contaminado con mujeres, ¿qué es lo que le dice? Salid de ella, pueblo mío. Pero ese momento va a llegar después que estos siervos fieles hayan amonestado a su iglesia donde están, hayan llamado al pecado por su nombre, y después que esa iglesia haya rechazado todas estas amonestaciones, ¿qué va a pasar? El Señor manda, va a llegar el día que el Señor va a decir: salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipe de sus pecados. Recuerden, hay el pecado individual y está ¿qué? El pecado corporativo. El pecado corporativo es el pecado que afecta a toda la iglesia, y es por eso, mis amados hermanos, que nosotros como ministros del Evangelio tenemos que amonestar a las iglesias. ¿Para qué? Para que las iglesias puedan caminar rectamente. Si hay un problema en la iglesia, hay que resolverlo, porque ese problema afecta a toda la iglesia. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene, hermanos, que nosotros caminemos juntos en armonía, como lo dice Salmo 133? A mí me gusta mucho ese salmo, ¿verdad? Como lo dice: mirad cuán delicioso y cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es maravilloso, que estemos todos en una misma página, que todos creamos en el mismo mensaje. Eso, mis amados hermanos, es maravilloso, estar en el mismo mensaje. Pero nosotros sabemos tristemente que no todas las iglesias están en el mismo mensaje. Unos están en el error, y por eso hay tanta confusión y tanta controversia religiosa que se ha levantado últimamente. Pero fíjense, hermanos, que este no es el único llamado que el Señor hace. Siempre el Señor ha hecho ese llamado. En toda la Biblia podemos conseguir algunos ejemplos. Vamos a buscar en Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado la parábola de las 10 vírgenes, y aquí hay un llamado también que hace el Señor. Las 10 vírgenes, que 5 eran fatuas y 5 eran prudentes, ¿verdad? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 5 y 6. En el contexto de las 10 vírgenes. Escucha lo que dice el Señor aquí en esta parábola. Y tardándose el esposo, ¿cómo? Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon, ¿cuántas? Todas. Y se durmieron. ¿Se dan cuenta el peligro de la tardanza? Pero recuerden que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen, sino que es ¿qué? Paciente. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. ¿Sí o no? Por eso dice claramente aquí: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor está mandando a su iglesia ¿a qué? Al remanente, lo está mandando a salir de Babilonia. Pero recuerden, salir de Babilonia no es solamente abandonar una iglesia e irse a otra. No, es salir de la confusión, es el abandono del pecado. Eso es lo que significa salir de Babilonia. Porque cuando estamos en pecado, estamos en confusión. Porque el pecado trae confusión. Así lo dice el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a buscarlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 hasta el 12. Vamos a leer para tener un contexto, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 hasta el 12. Para que ustedes vean, hermanos, lo que significa o lo que trae como consecuencia el rechazo de la verdad. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 hasta el 12. Escuchen lo que dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué va a pasar? Se van a perder. Por esto, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es lo que trae como consecuencia el rechazo de la verdad? No es que el Señor quiera mandar un espíritu engañoso, sino que la persona está eligiendo al otro señor para que lo dirija. Entonces el Señor tiene que dejar para que la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, dirija a esa persona que ha elegido ese camino. Pero no es que el Señor quisiera. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero el Señor sabe, lamentablemente, que es un pequeño remanente, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Por eso es que esta gran controversia entre el bien y el mal. Los ángeles del cielo están deseando que esto se termine de una vez por todas. Amén. Así lo entendió el apóstol Juan. Después que los apóstoles tuvieron toda esa controversia entre ellos mismos, cuando ellos, hermana Iris, recibieron el Espíritu Santo con gran poder. Después que el apóstol Juan estuvo allá en la rocosa isla de Patmos, que recibió esas visiones del Apocalipsis, cuando el Señor ya finalmente le dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la exclamación que hizo Juan? Ven, Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Amén. O sea, Juan había entendido el conflicto que se estaba viviendo. Juan anhelaba que este conflicto se terminara de una vez por todas, hermanos. Él anhelaba volver a la patria celestial, entrar en esa patria en la cual todos nosotros anhelamos entrar. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora fíjense bien, hablando de que el Señor nos manda a salir, ¿verdad? Salir de aquellas congregaciones que están en apostasía. Escuchen bien, que aquí en el deseado de toda la gente, escuchen lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo con los discípulos. Deseado de toda la gente, páginas 198 y 199. Escuchen esta cita. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. ¿Qué es lo que hacía el Sanedrín? Rechazaban a Cristo. Rechazaban a Cristo. ¿Y qué más querían ellos? Procuraban su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. ¿Lo ven? O sea que aquí vemos nosotros claramente el Señor Jesús fue el primer disidente, porque a veces nosotros le tenemos como temor a esa palabrita, ¿verdad? O que nos llamen reformistas o disidentes, como que le tenemos temor a esa palabra. Pero el primer disidente, ¿quién fue? El Señor. Y no fue porque Él quiso. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Sigue diciendo aquí en la página Deseado de la gente 198-199. Dice: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. O sea, así como fue en los tiempos de Jesús, ha sido en toda generación, ¿verdad? Lo dice aquí el deseado de toda la gente. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. O sea, está hablando de los reformadores. Ellos no querían abandonar su iglesia, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Sigue diciendo: en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente.
con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Así lo dice aquí el deseado de toda la gente, páginas 198 y 199. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no solamente en los tiempos del Señor Jesús sucedió eso, de que Él tuvo que irse a una clase de hombres y mujeres, ¿verdad? Que sí estaban dispuestos a aceptar el mensaje. ¿Y dónde era que se congregaba el Señor? ¿Será que Él tenía un local como este donde se congregaba con los discípulos? No, en la ladera, en la montaña, en cualquier lugar. O sea, la iglesia del Señor era una iglesia itinerante. Y asimismo va a ser la iglesia remanente. No va a tener templo donde adorar, no va a tener pastor que la dirija, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? O sea, hermanos, va a ser una iglesia que va a estar de un lugar a otro. Va a estar itinerante, va a estar cambiando de un lugar a otro. ¿Por qué? Primero por la persecución. Y el Señor va a permitir también la persecución como lo permitió en los tiempos de los apóstoles. ¿Para qué? Para que esta verdad se pueda difundir por todo el mundo. Porque de hecho el remanente no va a tener, le van a prohibir predicar en televisión, en radio. Esa va a ser la realidad. Pero sin embargo, ustedes saben bien que Dios, para el Señor no hay nada imposible. Este mensaje va a llegar hasta lo último de la tierra. Y todo el mundo va a conocer o va a poder diferenciar qué es verdad y qué es error. ¿Ok? Así que entonces, otro versículo más que habla sobre la importancia de salir del error, hermanos. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 4, hablando de las ovejas, del buen pastor. Juan capítulo 10, versículos del 1 hasta el 4. Juan capítulo 10, versículos del 1 hasta el 4. Escuchen lo que dice. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, ¿por cuál puerta? Por la puerta, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, ¿y qué más? Y las saca. ¿Lo ven? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Lo ven? O sea, el mismo Señor también está sacando ¿a quién? A su pueblo. ¿De dónde? De Babilonia, hermanos. Por eso es muy importante. Y ya termino con esta cita, ¿verdad? Está en Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, un libro que fue compilado, ¿verdad? Con algunas citas que tienen que ver con estos temas, sobre el divorcio, sobre el matrimonio. En la página 211 de este libro, la sierva del Señor escribió estas palabras que vamos a leer a continuación en este libro, en la página 211 de este libro. Dice: corremos el peligro. ¿Cuál? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Ella lo dijo. ¿Ok? O sea que no es que estamos exentos de eso. Corremos el peligro, y no solamente la iglesia oficial establecida corre ese peligro, también nosotros como ministerio de sostén propio también corremos ese peligro, y quizás más que la iglesia oficial establecida. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan. ¿Se dan cuenta del peligro que corremos? Y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Ese es el peligro que corremos, hermanos.
Por eso es importante que nosotros como iglesia estemos siempre velando, hermanos. ¿Para qué? Para que no entremos en esa condición de Babilonia. Para que nuestras iglesias no se conviertan en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero corremos ese peligro. Pero el Señor nos está exhortando en esta mañana ¿a qué? A que estemos velando constantemente en todo, en cuanto a la doctrina que recibimos. Por eso es que no solamente es recibir la doctrina de nuestros hermanos, es investigar, estudiar, escudriñar, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué manera podemos nosotros recibir el testimonio de Jesucristo? A través de su palabra, ¿verdad? Porque en su palabra hay poder. Y lo digo porque fíjense lo que dice el Salmo 33, versículo 9. Me gusta mucho este versículo, ya para terminar, ya con este término, ¿verdad? Salmo capítulo 33, versículo 9. Me gusta mucho este versículo porque este versículo es una locura para la ciencia. ¿Ok? Salmo 33, versículo 9. Y aquí podemos nosotros tener fe de que la palabra de Dios tiene poder. Escuchen lo que dice. Salmo 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios, ¿cuántas personas no se han convertido y han aceptado al Señor por leer su palabra, por recibir el Evangelio eterno? En la palabra hay poder para transformar un alma, para sacarla de la oscuridad del error y levantarlo para que sea una luz para el mundo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y yo doy testimonio de eso, hermanos. Cuando estaba en el mundo, yo le comentaba al hermano Lopera, le comentaba que este servidor que ustedes ven aquí, yo vengo del alcoholismo. Yo estuve a punto de ser un homeless prácticamente. Estuve a punto de llegar a eso. Y por la misericordia de Dios, hermanos, el Señor me sacó de Venezuela para este país. Yo salí de Venezuela siempre con la ambición de ganar dinero. Yo en mi país ganaba buen dinero en mi trabajo, pero cuando llegué aquí, yo quería, pensaba en los dólares, no, allá voy a ganar dólares. Estaba yo en el mundo, ¿verdad? Y cuando vengo a este país, todo me salió al revés completamente como yo lo había planificado. Y ese no era el plan que el Señor tenía para mí. Poco a poco el Señor me fue humillando y me fue humillando hasta que di los pasos, llegué aquí a la ciudad de Tampa y gracias a un programa radial, hermanos, el Señor me presentó, ¿verdad? Dios me habló a través de ese programa radial y gracias al Señor y gracias a ese programa radial llamé a los hermanos para que me fueran a visitar a mi casa porque estaba, impresionado por el mensaje, ¿verdad? Que yo había escuchado. Y todos los días, hermanos, le doy gracias al Señor. Y todos los días bendigo ese día maravilloso, ese día que para mí fue el día más brillante de mi vida, cuando 2 ángeles visitaron mi casa para presentarme el último mensaje de misericordia, el mensaje de los 3 ángeles. Y todo lo que yo preguntaba, me lo contestaban con un escrito está. Amén. Y ahí fue donde yo vi definitivamente la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y doy gracias, hermano, porque conocí este mensaje y hoy por hoy le doy gracias al Señor porque Dios ha permitido, a pesar de los golpes, a pesar de todo, nos hemos mantenido en un país tan secular como en Venezuela, donde este mensaje no ha tenido cabida. Sin embargo, a mí me tocó levantar una obra allá. No tuve el éxito de levantar una obra porque en Venezuela el venezolano es muy secular y ahora que están pasando la crisis, ahora quizás están un poquito más ablandados los corazones para poder recibir el mensaje. Pero en ese tiempo yo no pude levantar esta obra allá. Sin embargo, el Señor me vuelve a traer otra vez para acá para colaborar con esta preciosa obra del Evangelio eterno. Bueno, gloria a Dios y que el Señor bendiga su palabra. Y todos los días le doy gracias al Señor.
Y de la misma manera, yo quisiera que todos nuestros hermanos, hoy por hoy, los que están aquí en esta congregación, también le den gracias al Señor, porque nosotros somos privilegiados, hermano, de haber recibido una verdad tan preciosa como esta, que lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica para podernos convertirnos en la luz del mundo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Hermano, lo que